Vamos a resolver el ejercicio número 2 del tema de ondas. Nos dice, una partícula oscila con movimiento armónico simple según el eje Y en torno al origen de coordenadas. Entonces tenemos que una partícula va de alguna manera a describir un movimiento armónico simple en torno al eje Y, originando una onda transversal que se propaga en el sentido positivo del eje X. Bueno, pues se propagaría, tendríamos la onda que se propagaría en el sentido positivo del eje X, con una velocidad de propagación de 20 metros partido de segundo. Esa sería la velocidad de propagación. Una amplitud de 0,02 metros, amplitud de 0,02 metros. Bien, la amplitud sabemos que sería la distancia desde un extremo de un punto donde el estado de vibración es máximo hasta un punto de equilibrio. Bien, amplitud 0,02 metros y una frecuencia de 10 hercios. Frecuencia de 10 hercios. Bien, pues nos pregunta, determine el periodo y la longitud de onda. Periodo y longitud de onda. Bien, pongo primero longitud de onda, periodo, me da igual. Y la expresión matemática de la onda. Expresión matemática o ecuación de la onda. Bien, ecuación de la onda. Entonces sería I de xt, podemos llamarlo así. Bien, sabiendo si en tiempo igual a 0, la partícula situada en el origen, si en tiempo igual a 0, la partícula situada en el origen de coordenadas está en la posición de máxima elongación positiva. Bien, ¿qué quiere decir esto? Pues esto quiere decir que la partícula situada en el origen de coordenadas sería la partícula cuya X es 0. Por lo tanto, I de 0 y el tiempo nos dice tiempo 0, pues I de 0, 0, pues estaría en la posición de máxima elongación posible, es decir, A. A, o en este caso serían 0,02 metros, me daría igual. Bueno, pues ya tendremos el problema, vamos a resolverlo y comenzaríamos viendo la definición de periodo y la longitud de onda. Bien, el periodo es el tiempo que tarda la onda en avanzar una longitud de onda, o el tiempo que tarda una partícula o el centro emisor en realizar una oscilación completa, y la longitud de onda pues es la distancia que recorre la onda en la unidad de, en un periodo. Bueno, pues viendo las fórmulas, ¿vale? Viendo las fórmulas de estas magnitudes, pues podemos calcularlas rápidamente. Primero, dándonos el dato de la frecuencia, pues podemos calcular rápidamente el periodo. El periodo, pues sabemos que va a ser el inverso de la frecuencia, o al contrario, la frecuencia es el inverso del periodo. Bueno, pues una vez que tenemos esto, podemos calcular que el periodo sería 1 partido de la frecuencia, que son 10 hercios. Bien, pues al hacer la operación, pues 1 entre 10, que tendríamos que es 0,1. 0,1 segundo. Ya tendríamos la primera parte del apartado. A continuación hacemos la longitud de onda. Bien, la longitud de onda, recuerdo que sería la distancia entre dos puntos consecutivos que oscilan en fase, o también tendremos que sería la distancia que recorre la onda, como hemos dicho antes, en un periodo. La fórmula la podemos relacionar con la fórmula de la velocidad de propagación. Entonces, la velocidad de propagación vendría dada, lo voy a poner prop, como la longitud de onda partido del periodo. Tengo las dos cosas, aunque también podría utilizar la frecuencia. Entonces, si de aquí despejamos la longitud de onda, pues sería la velocidad de propagación por el periodo. Bien, la velocidad de propagación que tengo, que es 20 metros partido de segundo, y tendríamos que el periodo sería 0,1 segundos. Bueno, pues al hacer la operación tendríamos que esto es 2 metros. Con esto ya habríamos resuelto el apartado. Bien, pues vamos con el apartado B de este ejercicio. La expresión matemática de la onda, es una pregunta pues típica de los exámenes.
La expresión es matemática de la onda si en tiempo cero en la partícula que está en el origen de coordenadas está en la posición de máxima elongación positiva. Bien, una cosa que no he mencionado es recordar que me dice que la onda se propaga en sentido positivo del eje X. Bien, esto es importante para ahora ponerle signo. Bien, entonces vamos a poner la ecuación general de una onda armónica, que sería I de xt, nos valdría A, la amplitud, seno, y luego tendríamos omega t más menos kx más phi, que sería la fase inicial. Bien, pues os recuerdo que va a tener, cuando digo más menos, se utiliza el menos para el signo, se utiliza menos cuando la onda se desplaza en sentido positivo del eje X. Por lo tanto, sería menos kx más la fase inicial. Y esto, si queréis, lo pongo aquí, sería sentido positivo del eje X. Bien, pues ya tendríamos esta puesta la ecuación general de la onda. Ahora, todos estos términos que aparecen por ahí, tanto amplitud, omega, el número de onda K y phi, pues hay que calcularlos. Entonces, empezaríamos con omega, que es la frecuencia angular. ¿Vale? Entonces, se me ocurre a mí primero empezar por el cálculo de omega. Bien, para el cálculo de omega, pues vamos a utilizar la frecuencia. Tenemos la frecuencia, podemos decir normal, entre comillas, pues la frecuencia angular pues está relacionada, es proporcional. La frecuencia angular se va a calcular como 2pi nu, 2pi por la frecuencia. Entonces, haciendo esta operación sería 2pi y la frecuencia os recuerdo que serían 10 hercios. Al hacer la multiplicación pues tendríamos 20 por pi, podemos arrastrar el pi. 20 pi y tendríamos que sería radianes segundo. Bien, a continuación pues ya tendríamos calculado la frecuencia angular, vamos a calcular el número de onda K. Bien, número de onda K que lo podemos relacionar, número de onda K con la longitud de onda. La definición del número de onda K sería el número de longitudes de onda que existen en 2pi metros. Entonces, K tendríamos que vale 2pi partido de lambda. Tendríamos que es 2pi partido de lambda, hacemos la operación, serían 2pi partido de lambda, que la habíamos calculado, que es 2, y esto me daría pi metros a la menos 1. Esto me daría pi metros a la menos 1. Bien, entonces ya tendríamos calculado omega y k, y ahora pues calcularíamos, nos faltaría para ya la ecuación general y hacer el problema, la amplitud y la fase, ¿verdad? Bueno, la amplitud, perdona, la amplitud la tengo, muchas veces nos la piden. La amplitud, que es 0,02 metros, y la fase inicial. Vale, entonces vuelvo a decir que la fase inicial y también la amplitud muchas veces la preguntan dándonos unas condiciones. En este caso, pues nos dan esas condiciones pues para calcular solamente la fase inicial. Entonces, lo vamos a poner por aquí, ya tenemos la amplitud también y la fase inicial, que se calcularía con unas determinadas condiciones. Determinadas condiciones, y estas condiciones, ¿vale? Y estas condiciones serían las siguientes. Las condiciones que me dice es que la I para 0, 0, me dice el enunciado que es igual a la amplitud, que es igual a 0,02 metros. Esto sería el enunciado, me lo marca el enunciado. Y ahora lo que vamos a calcular es con nuestra ecuación, ¿vale? Nuestra ecuación que la tenemos aquí, con nuestra ecuación que la tenemos aquí, pues podemos sustituir esas condiciones para ver lo que tenemos. Entonces, esas condiciones serían, pues que podríamos poner que I de 0, 0 y sustituir estos valores. Sería A, que es 0,02, pero bueno, puedo dejarla A, seno, y tendríamos omega por 0, podría poner el valor de omega, pero como voy a multiplicar por 0, pues se me va a ir, menos K por 0, también se me va a ir, más phi. Bien, si nosotros hacemos esta operación, nos quedaría pues A seno de phi.
Bien, a seno de phi, y tendríamos, pues de alguna manera, pues dos ecuaciones. I de 0, 0 igual a 0,02 y I de 0, 0 tendríamos a seno de phi. ¿De acuerdo? Entonces, ¿esto para qué me va a servir? Pues para calcular, en este caso, pues la fase inicial. Entonces, lo que tengo que hacer es igualamos, y al igualar, pues obtenemos que A va a ser A por, aquí lo tenemos, por seno de phi. Bueno, al hacer esto, o 0,02, si ponéis el valor de A. Al hacer esto, pues podemos ver que A entre A es 1 y A, o mejor dicho, 1 sería igual al seno de phi. Bien, ¿qué ocurre? Pues que 1 igual al seno de phi, pues aquí podemos despejar phi haciendo el arcoseno de 1 o casi directamente. Podemos calcular phi, como el arcoseno, vuelvo a decir, de 1, y expresar ese número en radianes o directamente ese ángulo que corresponde, por así, o esa fase que corresponde, cuyo seno me da 1, pues me va a corresponder a pi medios, ¿de acuerdo? El seno de pi medios es 1, seno de 3 pi medios, por si alguno duda, es menos 1. Pues phi sería igual a pi medios y no hay ninguna más opción. Si tuviéramos más opciones tendríamos que decantarnos con alguna otra condición que nos hubieran dado para decantarnos por una o por otra. Entonces, phi me correspondería a pi medios radianes, ¿de acuerdo? Bien, pues una vez hecho esto, ya podemos sustituir todos los valores que tenemos. Si queréis, los recuadro para que los veáis. Teníamos omega, que es 20 pi, ¿vale? Tendríamos también k, que es pi. Tendríamos también, vamos a señalar también la omega y la k, tendríamos la amplitud, que es 0,02. Y si no nos hemos equivocado, tendríamos también la fase inicial, que es pi medios. Si reagrupamos y ponemos la ecuación, pues me quedaría lo siguiente. Me quedaría que la ecuación general o la ecuación de esta onda sería I igual a 0,02 por el seno, omega era 20 pi t, ahora tendríamos menos por el sentido positivo de la onda pi x, más pi medios, y lo único que me quedaría es poner la unidad. La unidad va a ser la misma que la amplitud, es una elongación, es una distancia. Entonces ya tendríamos resuelto el ejercicio. Bien, pues ya habríamos acabado pues este ejercicio